Bienvenidos a todos al ciclo de conferencias y actividades de la Fundación Centro Medjugorje. Hoy tenemos con nosotros al padre Sebastián Genoni, de Argentina, que nos hablará sobre las almas del purgatorio. Pero antes de empezar, un aviso. Mañana tenemos con nosotros de nuevo al padre Inocencio Llamas con la formación ¿Cuál es tu pecado capital? Estará con nosotros a las 7:30. Os esperamos a todos y bueno, hoy tenemos al Padre Sebastián con la meditación sobre las almas del purgatorio titulada La oración por las almas del purgatorio, una verdadera manera de interceder por la paz en las naciones. Bueno, gracias Padre por estar aquí. Una alegría poder sumarme, una alegría poder compartir con ustedes este momento de reflexión y también de envío en este mes de noviembre, especialmente dedicado a rezar por las almas. Sí, bueno, el Padre Sebastián, decir que forma parte de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, a la cual pertenece la Cofradía Mariana de las Benditas Almas. Es decir, su carisma es rezar por las almas del purgatorio. Es párroco de la parroquia Madre de Misericordia de la diócesis de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, pues hoy tenemos la bendición de tener al Padre para hacernos una catequesis en directo. Hemos podido seguirle durante 90 días a través de diferentes grupos de WhatsApp, donde ha estado compartiendo a diario una intención de oración por las almas del purgatorio. Y hoy pues tenemos pues la bendición de tenerle en directo y de poder hacerle preguntas y que responderá al final de todo. Entonces, el programa va a ser más o menos 40 minutos de meditación, 5 o 10 minutos de oración, luego habrán unos 15 minutos más o menos para hacer preguntas y luego una bendición final. Bueno, pues Padre, cuando quiera, pues ya podemos empezar. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Espíritu de la verdad, al Espíritu del amor, que como nos dice Jesús, nos recuerda todo lo que Él ha enseñado hasta el final de los tiempos, que sea el que nos asista en esta tarde. Ven Espíritu Santo, ven e ilumina nuestra mente, fortalece nuestro corazón, para que lo que podamos aprender hoy dé fruto en nuestras vidas, dé fruto para el bien de las almas, dé fruto para la paz de las naciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quería comenzar este momento de catequesis, de reflexión, haciéndonos una pregunta. ¿Por qué rezamos por las almas del purgatorio? La primera respuesta es porque nos lo pide Dios, lo pide la palabra de Dios. El segundo libro de los Macabeos trae esas palabras del Espíritu Santo que dicen que es muy digno de elogio rezar por aquellos que ya partieron a la espera de la resurrección. Dios mismo en su palabra nos invita a rezar por las almas y nos dice que es muy digno de elogio hacerlo. En un segundo momento rezamos por las almas del purgatorio porque junto con la palabra de Dios nos lo enseña toda la tradición de la Iglesia. Hay apariciones de almas en el purgatorio desde Santa Perpetua en el siglo II hasta el Padre Pío como uno de los santos conocidos y más contemporáneos de nuestro tiempo. Toda la tradición de la Iglesia, todos los santos de la Iglesia nos recomiendan, nos recuerdan esta verdad y esta necesidad de orar. Rezamos por las almas del purgatorio también porque nos lo recomienda la doctrina de la Iglesia en el catecismo. El catecismo tiene un apartado breve, sencillo, conciso, pero profundo, de la necesidad de rezar por las almas del purgatorio y del fruto que eso nos da. Dicho esto, que es la introducción de por qué todos los católicos hemos de rezar por las almas del purgatorio, nos preguntamos más profundamente y volvemos al punto de inicio. Y con todo esto, ¿por qué rezamos por las almas? En primer lugar, para darle gloria a Dios y para ayudar a las almas. Y dentro de este primer lugar, primero Dios. Rezar por las almas del purgatorio glorifica a Dios, agrada a Dios. Es una manera de honrarlo, de reconocerlo y de agradarlo. Hay una de las tantas revelaciones de las almas del purgatorio que nos puede ayudar a hacernos una imagen de esto.
Es una revelación particular, un alma del purgatorio que se le aparece a un vidente y le dice: ¿querés honrar a San Miguel Arcángel? Te voy a enseñar la manera más perfecta. La manera más perfecta de agradar a San Miguel Arcángel es rezar por las benditas almas del purgatorio. Entonces este hombre le pregunta al alma que se le aparece y le dice: ¿por qué es una manera de honrar a San Miguel Arcángel? Y le dice esto, que nos ayuda a hacernos una idea de lo mucho que Dios se alegra cuando rezamos por las almas. Dice: el encargado de llevar las almas del purgatorio al cielo es San Miguel Arcángel. Cuando un alma pasa del purgatorio al cielo y San Miguel Arcángel lo lleva, el primer instante, la primer mirada de Jesucristo, la alegría y el gozo de nuestro Señor, cuando uno de sus pequeños entra en el cielo, es tan grande, tan total, que San Miguel Arcángel se queda sin palabras. No sabe de qué manera honrar, alabar y adorar a este Jesucristo que se llena de gozo más que nadie, más que el alma, más que el cielo, más que todo lo creado. La alegría de Jesucristo cuando un alma pasa del purgatorio al cielo. Entonces, ¿por qué rezamos por las almas del purgatorio? Porque queremos hacer algo agradable a Jesús. Queremos ver su sonrisa. Queremos ver su mirada transfigurada de luz, porque uno de los suyos ha vencido, uno de los suyos pasa a formar parte de su gozo. Jesús nos dijo en el Evangelio que Él quiere darnos su gozo para que así el gozo sea perfecto. Esto es lo que pasa cuando un alma pasa del purgatorio al cielo y se transforma en un santo. Entonces, en primer lugar, rezamos por las almas del purgatorio para agradar a Jesús. Y dentro de este primer lugar, de este primer motivo, está obviamente el bien de las almas. Dice San Francisco de Sales que cuando rezamos por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, cumplimos todas las obras de misericordia, porque estamos dando de comer al hambriento que tiene hambre de Dios, estamos dando de beber al sediento que tiene sed de saciarse en la contemplación de la Santísima Trinidad, estamos cubriendo al desnudo, porque estamos rezando para que más rápidamente sean purificadas las manchas de su alma. Estamos cumpliendo todas las obras de misericordia cuando rezamos por las almas del purgatorio. Estamos haciéndoles un bien muy grande. Ya vamos a compartir en un mensaje de la Virgen en Medjugorje que nos explica todo junto lo que estamos viendo y que lo resume. Lo que estamos haciendo hoy es desglosarlo de a pedacitos. Pero cuando ayudamos a las almas del purgatorio, les estamos dando ese vaso de agua que el Señor dice: ningún vaso de agua que se dé a cualquiera de estos pequeños por ser mis discípulos va a quedar sin recompensa. Estamos haciendo esta obra de misericordia y estamos cubriendo con nuestra pobre oración, nuestra entrega, nuestra súplica, nuestra intercesión, nuestros ayunos, para la purificación y para la más pronta entrada al cielo de estos hermanos y hermanas nuestras que arden en amor y en deseo de Jesús. Este es el primer motivo. Lo hacemos para honrar a Jesús y lo hacemos para ayudar a las almas. Hay otro motivo más, y lo hemos comprobado en estos días que con tantos hermanos hemos rezado, y es que rezar por las almas del purgatorio nos hace bien a nosotros. Por empezar, porque es un impulso para crecer en la virtud. Y crecer en la virtud consiste en esto: evitar el mal y practicar el bien. Cuando rezamos por las almas del purgatorio, estamos reconociendo que el pecado es real, que el pecado tiene consecuencias. Una de las tragedias de nuestro tiempo, una de las tragedias espirituales de nuestro tiempo es esta pérdida del sentido del pecado. Me anoté frases de 3 de los últimos papas indicándonos esto para nuestra vida espiritual. El Papa Pío XII decía: el pecado del siglo, de nuestro siglo, es la pérdida del sentido del pecado. Que dé todo igual, que total Dios perdona, que da lo mismo ser bueno o malo, que me arrepiento en el último momento y ya está. El perder de la consideración del peso que tiene el pecado. Cuando rezamos por las almas del purgatorio nos hacemos conscientes de que el pecado tiene consecuencias, porque es por las consecuencias del pecado que todavía no llegan al cielo. Dice el Papa Pablo VI: el pecado actualmente es una palabra silenciada. ¿Qué nos quiso decir el Papa Pablo VI con esto? Que no se habla más de pecado, que en definitiva se puede hablar hasta de errores. Bueno, todos cometemos errores. No, errores todos cometemos, pero el pecado es la maldad, y somos capaces de ser malos, y cada uno de nosotros lo sabe, de tener pequeñas venganzas,
de no ser generosos, de dejarnos mover por nuestros deseos más bajos. Entonces, recordar que existe el pecado y que no tiene que ser una palabra silenciada, al rezar por las almas del purgatorio esto nos ayuda, porque miramos consecuencias del pecado. El otro papa que nos habla en términos parecidos es Juan Pablo II, que dice que el pecado es una alienación del hombre. Es decir, el hombre cuando peca cumple menos su naturaleza, se aleja de aquello para lo que fue hecho, está tomando algo que es él mismo, creado para la vida, para el bien, y lo está usando para mal. Está lastimándose, está yendo contra su propia naturaleza. El pecado es todo esto. Y meditar en el purgatorio y en las almas del purgatorio nos recuerda las consecuencias del pecado. Aquí aprovecho para decir un poquito la doctrina bien tradicional, que a veces no la tenemos del todo clara, y que de esto nos surgen muchas preguntas. ¿Quiénes son las almas que están en el purgatorio? Son aquellos hermanos y hermanas nuestras que ya fallecieron, que fueron al juicio con Dios, y que en cuanto a la culpa, el pecado incluye culpa y pena. En cuanto a la culpa, fueron completamente absueltos, ya están en amistad con Dios. Cuando yo peco, por un lado le estoy diciendo no a Dios, y por otro lado me estoy lastimando. Ese no a Dios es la culpa. El alma en el purgatorio fue completamente absuelta de su culpa. Ya no está en enemistad con Dios, no está lejos de Dios. Lo que permanece es la pena, es decir, la consecuencia que ese pecado tiene. Me anoté un ejemplo que a mí siempre me sirve mucho para dar a conocer un poquito esto. Pongamos, por ejemplo, que ahora termina esta charla y yo me voy aquí a algunas cuadras, que está la heladería cerrada, aquí estamos en verano, o yendo al verano, y me acerco a la heladería y me robo un balde de 20 kilos de helado de chocolate. Me vengo para mi casa y lo empiezo a comer. Y me como los 20 kilos de helado de chocolate. Cuando termino, me arrepiento, llamo al dueño de la heladería y el dueño de la heladería me dice, quédate tranquilo, te perdono. Bueno, el estómago me va a seguir doliendo igual. Porque una cosa es que se me perdone lo que he cometido, pero cuando peco me lastimo. Cuando miento, me lastimo en mi virtud, en mi fidelidad. Cuando soy egoísta, me lastimo en mi caridad. Cuando tengo malas intenciones, me lastimo en mi interioridad. Cuando soy violento, lastimo mis vínculos, me lastimo a mí mismo en mis vínculos con los demás. Estas consecuencias que tiene el pecado, muchas de ellas, bendito Dios, las podemos purificar en nuestra vida, con nuestra oración, con la participación en la misa, con el reconocimiento del propio pecado, con la penitencia, con la súplica. Para aquellas consecuencias de nuestro pecado que no llegamos a limpiar, a purificar en esta vida, están las penas del purgatorio. Está el pasar por esta limpieza última que hace Dios de mi alma para que yo pueda alcanzarlo y llegar a Él. Entonces, decíamos, rezar por las almas del purgatorio nos ayuda a no perder el sentido del pecado, a no olvidar que el pecado tiene consecuencias, a elegir decirle con más fuerza que no al pecado y un sí más rotundo a la virtud que me lleva a la santidad, que me lleva al cielo. Pero rezar por las almas del purgatorio me ayuda, nos ayuda también desde otros dos lugares. El primero es frente a nuestra visión de la muerte. En nuestro tiempo, lamentablemente, hay una confusión muy grande con respecto a la muerte. Desde considerarla definitiva, absoluta y total, desde nuestros filósofos más modernos y contemporáneos, Sartre considerando la vida como un chispazo entre dos nadas, el ateísmo, después de esta vida no habría nada. Pero otros errores con respecto a la muerte, que a veces se nos filtran un poco más, entre los católicos por falta de formación o por no habérmelo preguntado en profundidad. Por ejemplo, es el error de creer en la reencarnación y de que yo en esta vida vengo después de otras vidas y estoy pagando lo que me pasó en otras vidas. Este es el karma que arrastro de... Nosotros no creemos en esto. Los cristianos creemos que después de esta vida vamos al encuentro con Dios, allí a nuestro juicio, y nosotros mismos seguiremos siendo nosotros mismos, no nos vamos a transformar en ángeles,
no vamos a dejar de ser seres humanos. Nuestra vida, dice Pablo, se siembra en esta vida corruptible y se cosechará incorruptible. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero seguiremos siendo nosotros. Entonces, la muerte ni elimina mi ser, ni me elimina mi personalidad, no voy a dejar de ser yo. Entonces, rezar por las almas del purgatorio es rezar por aquellos hermanos y hermanas nuestras que caminaron con nosotros, que estuvieron en esta vida, que tienen nombre. No es rezar por menos que una persona, es rezar por nuestros hermanos, ellos mismos que ahora muchos tienen que pasar por el purgatorio. Y otra ayuda, y en esto me apoyo en lo que dice, en lo que escribe el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi. El Papa Benedicto, en esta encíclica maravillosa, dice que hay distintas escuelas para crecer en la virtud de la esperanza. Y una de las escuelas que tenemos los católicos para crecer en la virtud de la esperanza es la oración por las benditas almas del purgatorio. Dice el Papa Benedicto en el número 48 de este documento hermoso, Spe Salvi. Dice así: que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir en el que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. Cuando rezo por las almas del purgatorio, cuando persevero en esta oración, cuando la hago parte de mi vida, dejo de considerar la muerte como un monstruo que viene a arruinarlo todo. No fuimos creados para la muerte, siempre tendremos permiso para que nos duela. Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo revive a Lázaro, cuando lo hace salir de la tumba, sabiendo que lo va a hacer, minutos antes lloró, porque fuimos creados para la vida. El pecado introduce la muerte en el mundo, pero la muerte, incluso con lo que tiene de doloroso, no nos quita la esperanza, no es algo desesperante. Rezar por las almas del purgatorio es recordar esto y también nos ayuda a crecer en esta virtud, con un apartado en esto de que nos hace bien, que esto se los garantizo desde la experiencia pastoral. Las personas que se acostumbran y que practican la devoción por las almas del purgatorio, cuando les toca transitar un duelo por la pérdida de un ser querido, tienen muchísimas más herramientas y elementos que aquellos que se convencen de que, bueno, me muero y se fueron todos al cielo, no lo piensan, no lo rezan, y no sacia el corazón del hombre porque no está parado en la verdad. Dios quiera que cuando una persona se muere se vaya directo al cielo, pero siempre hay que rezar por ellos. Y el que se acostumbra a hacerlo, transita más fácil la cruz del duelo. Dicho estos dos motivos, llegamos al propio de esta charla. Y tiene como punto de partida una verdad que también tenemos que recordar, que a veces se pregunta mucho, padre, pero del purgatorio, las almas, ¿se pueden ir al infierno después? ¿Cómo es? No, del purgatorio solo se va al cielo. Las almas del purgatorio están salvadas, las almas del purgatorio, además de dolores, tienen muchos gozos. Pero hay un motivo más por el cual, basados en esto, que el alma del purgatorio se va a transformar en un nuevo santo, rezamos por las almas del purgatorio. Y es que buscamos, cuando lo hacemos, formar, y esto no es egoísta, y ahora vamos a ver por qué, formar un nuevo ejército de santos que intercedan por nuestras necesidades y las del mundo entero. Cuando yo rezo por un alma del purgatorio, estoy verdaderamente en una fábrica de santos. El alma del purgatorio va a ir al cielo. Si yo acelero su tiempo de llegada, más rápido tenemos valiosísimo intercesor. Les quiero leer entero, no es muy largo, un mensaje de Nuestra Señora en Medjugorje en noviembre del año 1986. No vamos a encontrar muchas menciones explícitas del purgatorio en las apariciones de María en Medjugorje, porque en este mensaje, sintéticamente, hermosamente, nos dice todo. Les comparto. Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a orar todos los días por las almas del purgatorio. Toda alma necesita la oración y la gracia para llegar a Dios y al amor de Dios. A través de esto, queridos hijos, ustedes obtendrán nuevos intercesores que los ayudarán en la vida a comprender que las cosas de la tierra no son tan importantes, sino que solo el cielo es la meta a la que deben tender. Por eso, queridos hijos, oren sin cesar para que puedan ayudarse a sí mismos y también ayudar a los otros, a quienes estas oraciones
les proporcionarán alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este gracias de la Virgen que no va a dejar nunca de conmovernos, ¿no? Que nuestra Madre nos diga gracias ya es un motivo suficiente para que todo lo que dijimos y todo lo que vamos a decir esté de más. Si María quiere que recemos por las almas del purgatorio, lo hacemos, ¿no? Que María nos lo fuera a agradecer conmueve. Pero junto con esto, miren la catequesis y la enseñanza que nos da Nuestra Señora. Primero, dice una cosa que acabamos de decir. Es rezar por las almas del purgatorio va a hacer que ellos en la vida aprender, a formarnos, que las cosas de la tierra no son las fundamentales. Es decir, cuando rezamos por las almas del purgatorio nos ayudamos a nosotros mismos, como dijimos hasta recién. Pero empieza diciendo nuestra Madre, y no lo dice para que seamos egoístas, obviamente. Ustedes obtendrán nuevos intercesores, como si María nos dijera, hijos míos lo necesitan. Necesitan estos nuevos santos que intercedan porque la batalla de este tiempo es dura, la batalla de este tiempo es ardua, la batalla de las naciones, la batalla del triunfo del corazón inmaculado, la batalla por la paz, la batalla por la vida. Son batallas duras, nuestro tiempo es difícil y nuestra Madre, dándonos consejo para nuestro bien, nos dice, necesitan estos nuevos intercesores. Y por eso, para avanzar un poquito más, nos preguntamos también una pregunta muy común. ¿Las almas en el purgatorio pueden rezar por nosotros? La respuesta es que sí. Algunos santos, Santa Catalina de Génova, la beata Ana Catalina Emmerich, dicen que en determinados momentos de la purificación no pueden interceder por nosotros. En el inicio de la purificación, en el primero de los estados que Santa Brígida llama Gran Purgatorio, no pueden interceder por nosotros porque están haciendo la primera purificación en la que no tienen mucha noticia de nosotros y de nuestras necesidades, pero a medida que van avanzando en la purificación y se van acercando al cielo, interceden perfectísimamente por nosotros, porque solo quieren lo que Dios quiere. Bueno, estas almas del purgatorio que interceden perfectamente por nosotros, cuando llegan al cielo, interceden de una manera más perfecta todavía. Un santo nuevo, un alma que pasó del purgatorio al cielo, más rápido, porque nosotros con nuestra humilde oración le dijimos, Señor, te pido que lo lleves al cielo, se transforma en un amigo para toda la vida. Si nosotros somos capaces de ser agradecidos y agradecer quizá toda la vida, cuando un hermano o una hermana nos ayuda en una dificultad seria, en una necesidad grande, cuánto más aquellos que llegaron a la caridad perfecta van a interceder por nosotros. Y entonces damos un pasito más y decimos, bueno, cuando llegan al cielo interceden perfectamente por nosotros. Y digo esto, por ejemplo, me entero que tengo un familiar que está enfermo. ¿Qué hago? Y está muy bien. Tomo mi rosario, me dispongo a rezar, le pido, Señor, dame la fuerza para pedir lo que vos quieras, que se haga tu voluntad y no la mía, pero te ofrezco este rosario por la sanación del ser querido que está pasando un mal momento. Y empiezo a rezar. ¿Está bien hacer esto? Está perfecto. Pero ¿qué nos enseña María con este mensaje? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tengo un familiar que está enfermo, tomo mi rosario, me dispongo para aceptar la voluntad de Dios, siempre fundamental. Y después digo, Virgen Santa, te ofrezco este rosario por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, que cuando ellas llegan, interceden por esta necesidad que yo tengo. Que las almas llegando al cielo, Madre, porque vos me lo vas a conceder, porque confío, porque te lo rezo como hijo, porque sé que esa es una oración agradable a vos, cuando lleguen al cielo intercedan más perfectamente por mi familiar enfermo, porque yo no sé si pedir la salud, yo no sé si pedir que se salve eternamente, yo no sé qué pedir, pero las almas cuando llegan al cielo sí. Entonces, por ellas te ofrezco este rosario y los transformo en intercesores de mi propia necesidad. Y no es egoísta, nos lo enseña María, es la comunión de los santos, no es egoísta, es el intercambio de bienes, es el intercambio de bienes espirituales, es la caridad puesta en obra, en acción. Y damos un pasito más, que es a lo que quería llegar. ¿Puedo tomar mi rosario, hacer mi oración, hacer mi ayuno por las almas del purgatorio y pidiendo que cuando lleguen al cielo intercedan por las intenciones del corazón de María, intercedan por la paz en las naciones? No solo puedo, sino que debo hacerlo. Y les cuento por qué debemos hacer esto. ¿Por qué rezar por las almas del purgatorio puede ganarle para nuestra patria enorme cantidad de intercesiones que día y noche, de pie delante del trono de Dios y del Cordero, intercedan por nuestro país? Les leo un texto, Apocalipsis 7, versículos del 9 al 10.
Lo leímos hace unos días en la solemnidad de Todos los Santos. Juan, el depositario de la revelación con mayúscula del Apocalipsis, dice: después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está centrado en el trono, y del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el cielo, dice Juan, él ve una muchedumbre formada por gente de todas las naciones, familias y pueblos. No dejan de ser quienes son cuando llegan al cielo. Cuando nuestros compatriotas, cuando todos los argentinos, todos los españoles, todos los mexicanos, y cada uno repita desde el lugar que se sumó, todos aquellos compatriotas nuestros lleguen al cielo, más si se lo pedimos, más si le decimos a la Virgen: yo voy a interceder por las almas del purgatorio, porque quiero pedir de manera más perfecta el triunfo de tu corazón, María. Quiero pedir esa paz que nos prometiste en tus apariciones. Quiero que vengas y reines. Entonces, llenar el cielo de hermanos y hermanas nuestras que intercedan perfectamente es una manera de acelerar esta victoria, de interceder por el bien de nuestra patria, porque lo dice Juan en la palabra. Siguen siendo hermanos de nuestra nación, con una ciudadanía mayor, con una ciudadanía eterna, pertenecen a la Jerusalén celestial, pero no dejan de ser de los nuestros. Miren, hay una anécdota que nos ayuda mucho a entender cómo valora el Señor que intercedamos por las almas del purgatorio. Es de Santa Gertrudis. Hay mucho en esta santa acerca de la intercesión por las benditas almas del purgatorio. Pero ella, como algunos santos, todos han rezado por las almas del purgatorio, pero algunos santos, nuestro fundador, San Estanislao, el Padre Pío, que lo hemos visto en nuestro tiempo, San Nicolás de Tolentino, la Beata Ana de los Ángeles, y también Santa Gertrudis, tuvieron una vocación particular para dedicar toda su oración por las almas del purgatorio. Y ella hizo esto. Cuando se enteró de esta verdad, el Señor le mostró el purgatorio, dijo: voy a dedicar mi vida y mi consagración a ofrecer todos los méritos de mis obras para la purificación de las almas del purgatorio. Poco antes de morir, se le aparece Jesús una de las tantas veces a Santa Gertrudis y le dice: pronto vas a morir, prepárate, porque te llevo conmigo. En el transcurso entre ese poco, el demonio empezó a tentar por última y muy fuerte vez a Santa Gertrudis, diciéndole: necia, insensata, ofreciste todas tus oraciones, todas tus súplicas para la purificación de las almas del purgatorio y no te ocupaste de tu alma. Ahora, cuando te toque morir, vas a pasar un purgatorio largo, doloroso, y no te va a ayudar nadie, porque vos en tu vida ofreciste lo que podías purificar de la tuya, más si alguien rezaba por vos, que se aplicara a las almas del purgatorio. Entonces te quedaste sin nada, te voy a hacer sufrir muchísimo. Todo mentira, por supuesto, como cuando habla el demonio. Pero cuando habla el demonio, no solo miente, sino que hace sentir mal. Y Santa Gertrudis estaba en esta lucha espiritual. A la noche de uno de estos días, se le vuelve a aparecer Jesús y le dice: esposa mía, ¿qué es lo que te tiene mal? Y Gertrudis le dice: tú lo sabes, Señor. Ya estaban acostumbrados a que no era necesario ni que le contara, porque se sabía perfectamente conocida por él. Y entonces Jesús le empieza a decir: Gertrudis, esposa mía, tanto tiempo que me conoces, ¿y de en serio pensaste que yo me iba a dejar ganar en generosidad? Todo lo que vos rezaste por las almas del purgatorio se va a transformar en bendición para vos. Y cuando te toque partir de este mundo, las mismas almas que llegaron al cielo, los santos, te van a acompañar en cortejo triunfal para que entres en las moradas eternas, porque yo no me olvido que rezaste por las almas. Cuando intercedemos por las almas del purgatorio, no solo no nos estamos olvidando de nosotros mismos y de nuestra purificación, sino que nos estamos ganando amigos que nos van a ayudar a hacerlo. Les quiero compartir una anécdota más, bien breve, de Santa Faustina Kowalska, porque grafica esto de la intercesión por las naciones. Les dije que Juan, compartimos, palabra de Dios, Apocalipsis 7, ve una muchedumbre de hombres de todas las razas, naciones, dándole gloria a Dios y al Cordero. Santa Faustina
en un momento de mucha intercesión, estaba rezando por Polonia, porque ella había visto lo que le iba a pasar a Polonia después de su muerte, cómo iba a ser destruidas ciudades enteras en la Segunda Guerra Mundial, y Santa Faustina, intercediendo por Polonia, en un momento ve una revelación de San Estanislao Kostka, San Andrés Bobola y San Casimiro, tres santos patronos y protectores de Polonia, de pie delante del trono de Dios, intercediendo por la nación. Entonces, pensemos esto. Lo ve Juan en el Apocalipsis, lo ve Faustina en su oración de profunda intercesión, clamando la misericordia de Dios para su nación. Nos lo enseña Santa Gertrudis, que nos dice, es conveniente siempre porque la oración que hacemos por las almas no se pierde. Qué profunda obra de intercesión por nuestra patria, por la paz de nuestro país, podemos hacer si simplemente le dedicamos al Señor un tiempo para decirle, Señor, llévate al cielo a todas las benditas almas del purgatorio, que cuando ellas lleguen intercedan por las intenciones del corazón de María. María sabe mejor que yo qué es lo que necesita mi país. María sabe mejor que yo qué es lo que necesita mi ciudad. María sabe mejor que yo qué es lo que necesita mi comunidad parroquial, mi grupo, mi movimiento, mi familia, yo mismo. Entonces, yo rezo para que las almas lleguen, que ellas intercedan por las intenciones del corazón de María. Cerramos haciendo esta obra de misericordia y a la vez nos ganamos esta profunda intercesión. Hay una cosa, un detalle, que me parece muy importante decirlo antes de terminar, y es que este mensaje de María en Medjugorje empieza de la manera perfecta que todos los santos han tratado de enseñar a rezar por las almas del purgatorio. Y toda la dirección espiritual siempre va a aconsejar esto. María dice, hoy deseo invitarlos a orar todos los días por las almas del purgatorio. ¿Qué nos suele pasar o qué nos puede pasar? Me entero de la verdad del purgatorio, no conocía nada. Me entero de esta necesidad de los que partieron de este mundo de ser ayudados para llegar más rápido al cielo. Me conmuevo. Y entonces digo, a partir de ahora voy a rezar 5 rosarios por día, voy a ir 3 veces a misa por día, voy a hacer ayuno 4 veces por semana. Me dura una semana este propósito. Porque me entero de esta verdad, me ilumina la mente y el corazón y digo, quiero hacerlo todo. La Virgen, excelente maestra espiritual, nos dice una verdad que las almas a lo largo de la historia lo han dicho a todos aquellos a los que se le han aparecido. Más vale rezar un poquito todos los días que rezar 25 horas en un día, que no se puede, y después olvidarlas. El mes de noviembre, dentro del mes de noviembre, el 2 de noviembre, días y mes consagrado a la oración por los difuntos, la Iglesia no nos está diciendo es el día que hay que rezar. Nos está diciendo una vez al año, no te olvides de rezar todos los días. Esto que nos enseña María, elegir formas simples de oración, formas que pueda recordar para no olvidarme. Hay tantas formas ordinarias en que los ángeles nos traen noticia de las almas del purgatorio. Me entero mirando la televisión de que falleció alguien y me pongo a rezar. Recuerdo algún ser querido o vecino o familiar o conocido que falleció hace muchos años y lo recordé ahora y no sé por qué. Rezo. Esto de rezar todos los días, de ofrecer nuestra súplica, nuestra oración por las almas, es la manera más perfecta de ayudarlas, dice María, porque la hacemos cotidianamente. Y esto está al principio del mensaje de Nuestra Señora, creo que es el 6 de noviembre de 1986. Sobre el final del mensaje dice que cuando rezamos por las almas del purgatorio, y esto me encanta, estas oraciones les proporcionarán alegría. Qué lindo pensarlo así. Cuando rezamos por las almas del purgatorio y rezamos desesperadamente porque queremos que dejen de sufrir, no estamos entendiendo lo que significan las penas del purgatorio. Las penas del purgatorio son penas que las almas aceptan de toda voluntad y con toda libertad porque las están acercando al momento de entrar en la gloria. Y rezar por las almas del purgatorio no es una cosa que hacemos desde la tristeza, desde el dolor, desde lo feo que es el pecado, desde lo lastimada que están las almas, desde lo mucho que tienen que... No. Rezamos por las almas del purgatorio, nos dice nuestra Madre, porque les queremos proporcionar alegría. Las estamos ayudando a alegrarse más rápidamente, las estamos ayudando a llegar más prontamente al cielo para ganar estos nuevos intercesores, para, de esta manera, tener
el equipo completo, como decimos, ¿no? En el cielo. Aquellos que llegaron más prontamente, a veces de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, que van a poder interceder por nosotros de la manera más perfecta. Termino con una comparación y después vamos a hacer una oración porque no tiene sentido hablar de las almas sin rezar. La comparación es con una metáfora del fútbol. Así que bueno, voy a tratar de no herir a ninguno por su equipo de fútbol, voy a elegir a nuestro país así, no hiero a nadie. Pongamos que soy el técnico de la selección argentina y tengo que jugar un partido muy importante por las eliminatorias dentro de 20 días. Y se me lesiona Messi, se me lastima Messi. Piensen esto, si existiera la manera de, esto en Argentina se vive así que lo puedo poner como ejemplo, si existiera la manera de que por algo que hiciéramos Messi se curara más rápido y pudiera jugar el partido, yo les aseguro que el 70% de la población de Argentina haría lo que se pueda para que se recupere. ¿Para qué? Porque tengo que enfrentarme a una dificultad, un partido difícil, y quiero tener a mis mejores jugadores. Bueno, cuando yo rezo por las almas del purgatorio y cuando le pido que intercedan por la paz en las naciones, estoy diciendo, reconozco que el combate de nuestro tiempo, aquel al que nos invita Nuestra Señora a tomar las armas de la fe, a no dejarnos engañar por Satanás, a dar el fruto de las buenas obras, este combate que nos propone María, la Reina de la Paz, nos sugiere, nos enseña, nos indica que no podemos darlo sin nuestros mejores jugadores, que son más y más santos en el cielo, que lleguen por nuestra humilde súplica, por la infinita misericordia de Dios, para que pudiendo tener a todos ellos en el cielo intercediendo, podamos dar el combate duro de nuestro tiempo, que se da con la oración, que se da con la entrega, que se da con la obediencia y con la respuesta a los llamados de María, que, insisto, y así empecé, conmueve porque ella, y con esto de nuevo en serio termino, no puede haber un motivo más grande para rezar por las almas del purgatorio que escuchar que María nos diga gracias. Que María nos diga gracias porque su hijito pasó del purgatorio al cielo, porque lo va haciendo recorrer todo el cielo y mostrándole todo lo que tenía preparado Dios desde toda la eternidad y cómo ella lo esperó y cómo ella lo ayudó, el rezar por las almas del purgatorio a María la llena del corazón. Y entonces, Nuestra Señora, que todo el tiempo de nuestra vida nos está asistiendo, nos dice gracias. Así que me parece que es el motivo más importante de todos. Quiero proponerles que en este momentito, cada uno desde su lugar, piense en aquellos seres queridos por los que de manera especial quiere rezar en este momentito que vamos a hacer de oración. Va a ser muy simple, van a ser unas oraciones honrando las llagas de nuestro Señor Jesús, porque esa sangre y esas llagas y esas heridas son las que nos han purificado, por sus heridas hemos sido sanados, dice el apóstol Pedro, citando al profeta Isaías. Entonces, vamos a tratar de cada uno tener aquellos seres queridos por los que más queremos rezar en este momento, pero los invito a que seamos generosos. Aparte de nuestros seres queridos, pensemos en tantos conocidos, pensemos en tantos que han muerto en este año, y digámosle, Virgen Santa, también, porque vos sos la que repartís las gracias, quiero pensar en aquella alma con nombre y apellido que yo quizá no conozca, pero que vos querés que yo te ofrezca esta oración. Y entonces sí, los invito a que recemos honrando las llagas de nuestro Señor para que el Señor esconda en estas llagas preciosas a estas almas, las purifique plenamente con su sangre y completamente purificadas las haga entrar en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honramos la preciosísima llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que con esta mano llagada bendiga a todas las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honramos la llaga preciosa de la mano izquierda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le pedimos que con esta misma mano llagada acompañe el camino y lo alivie de las almas que van del purgatorio al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honramos, alabamos y adoramos la llaga preciosa del pie derecho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le pedimos que con ese pie llagado abra definitivamente todos los caminos que van del purgatorio al cielo para que más fácil y prontamente sean transitados por las benditas almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honramos, alabamos, adoramos y bendecimos la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le pedimos que con este pie llagado aplaste definitivamente las consecuencias de los pecados en las almas, para que ellas se vean libres de toda atadura y puedan llegar más prontamente y en alabanza a la gloria del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y honramos, adoramos, alabamos y bendecimos la llaga del corazón traspasado de nuestro Señor, de nuestro gran Dios Jesucristo, y le pedimos que en ellas, en esa llaga, esconda definitivamente a las almas del purgatorio, para que, purificadas plenamente por su sangre, entren ahora mismo y en gran número a la gloria del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Muchas gracias, Padre. Un segundo, perdón. Vale. Muchas gracias, Padre, por la catequesis y por la oración. Ahora vamos a pasar a hacer unas preguntas de la gente que ha puesto en el chat en YouTube. Voy a darle paso a Luz, que ha estado mirando las preguntas, y nada, ya usted va respondiendo, pues eso, en el siguiente tiempo. Bien. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Luz. Bueno, he ido seleccionando un poco las preguntas, porque bueno, la verdad es que hay bastantes preguntas, y he ido también un poco juntando algunas que tienen algún significado más o menos parecido, ¿no? La primera pregunta es: ¿una confesión puede servir para realizar 3 devociones? La devoción de los 9 primeros viernes de mes, de los 5 primeros sábados y la plenaria del mes de noviembre. Y con esto añado otra pregunta que también es similar, ¿no?, que se junta con esto. Aparte de la confesión, las indulgencias plenarias, ¿cómo se pueden ganar? ¿Cómo funcionan? ¿A quién se aplican? ¿Cómo se aplican? Bien. La primera respuesta es que absolutamente sí. Cuando se acerca la fecha de la consagración del primer viernes de mes para reparar las ofensas al corazón de Jesús, del primer sábado de mes para reparar las ofensas al corazón inmaculado de María, cuando por alguna gracia particular litúrgica, como en los distintos momentos del año, o en torno a alguna de las prácticas que durante el año se ganan indulgencia, la confesión me sirve para todo esto. La confesión, fíjense que es precisamente el rechazo más definitivo del pecado, es acercarme al Dios que lo puede perdonar y decirle, le digo que no al pecado. Este no al pecado, este volver a acercarme a la gracia, este liberarme de la culpa, me abre a la posibilidad de recibir la comunión, por ejemplo, para honrar el corazón de Jesús, el corazón de María,
y cuando hay alguna fecha en torno a la cual con estos actos se gana la indulgencia plenaria, obtenerla también. No necesito confesarme 3 veces porque busco 3 gracias. En cuanto a las indulgencias plenarias, hay que partir primero de lo que son, ¿no? La indulgencia plenaria es un don que brota de la cruz de Cristo, es un regalo porque significa la purificación, no de la culpa, porque eso se va con la confesión, con el arrepentimiento, como dijimos en algún momento, sino que la indulgencia es la purificación de las consecuencias del pecado. En el ejemplo que yo había dado, es que deje de dolerme el estómago después de que me comí los 20 kilos de helado de chocolate, ¿no? Que se eliminen las consecuencias. La indulgencia plenaria es este regalo que solo Jesús nos ganó en la cruz y que la Iglesia, como administradora de los bienes espirituales, porque Jesús mismo le encomendó todo, puede en determinados momentos del año participar a todo el pueblo de Dios, participar como pueblo de Dios. ¿Cuál es la mala comprensión habitual de las indulgencias plenarias? Es considerar que, por ejemplo, obtuve una indulgencia plenaria, la pongo en manos de María por un alma del purgatorio y ese alma inmediatamente se va a ir al cielo. En realidad nada es tan así matemático. ¿Por qué? Porque el alma que está en el purgatorio necesita y quiere purificarse. Muchísimas veces, bendito Dios, el alma con una indulgencia plenaria que los vivos ofrecemos por ellos, puede inmediatamente ir al cielo. Pero muchas veces en la justicia y la misericordia de Dios no está determinado que sea así. De todas maneras le va a ser de gran ayuda. No es que la indulgencia plenaria, porque no sirve para que vaya inmediatamente al cielo, no le sirve para nada. Es un gran don que brota de la pasión de Jesús, que brota de los méritos infinitos de la pasión de Jesús, para purificar las consecuencias que tienen nuestros pecados. ¿Quién la puede ganar? Cualquier católico bautizado haciendo estas obras prescritas, estando en gracia, y se pueden ganar por uno mismo o por algún difunto. Nunca se pueden ganar por otro que está peregrinando en esta vida. Yo no la puedo ganar por Luz, por ejemplo. No puedo obtener una indulgencia plenaria y ganarla para mi mamá en este momento, sino que se puede obtener por nosotros mismos o por un difunto, salvo algunas indulgencias plenarias que solamente se pueden obtener por los difuntos. O sea, la Iglesia, por ejemplo, con la indulgencia del 2 de noviembre, que este año se extiende a todo noviembre con algunas prácticas, esa indulgencia no se puede ganar por uno mismo. Es el jubileo de las almas del purgatorio. Se puede obtener solamente por ellas. ¿Qué es lo que conviene hacer? Lo mismo que hacemos con todas nuestras intercesiones. Busco la indulgencia plenaria y la pongo en manos de María y que ella reparta porque sabe mejor. Yo, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia Madre de Misericordia, así que hice la escuela en Madre de Misericordia, estoy acostumbrado que cada vez que tengo que poner algo en manos de María, hago la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Cuando terminé, ya está en las manos de María. Y que ella reparta. Pero entonces, con una sola confesión puedo obtener todas estas gracias. La indulgencia plenaria la puede obtener cualquiera que esté en gracia haciendo las obras prescriptas, la puedo ganar por mí mismo o por un difunto, salvo cuando solo se puede ganar por un difunto, y no significa cuando la obtengo por un difunto que se va inmediata y automáticamente al cielo, pero sí que le estoy dando una ayuda grandísima para ello. Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Muy buena explicación, la verdad. Otra pregunta que viene también a hacer referencia a esto que acaba de comentar de la indulgencia plenaria, que la persona pues, puede no irse directamente al cielo. Nos preguntan, ¿cómo saber que el alma se salva, ¿no? Primero. Luego, haciendo la misma referencia a esto, el alma puede demostrarnos a nosotros aquí en la tierra que está en el purgatorio, puede tocarnos, puede tener algún efecto sobre nosotros. ¿Cómo saber si tenemos que seguir rezando por esta alma? ¿Hasta cuándo tenemos que rezar por esta alma? ¿Y qué pasa si esa alma se condena, si un alma por la que hemos rezado está condenada? ¿Qué pasa con las oraciones que hacemos por esa alma? Bien. La primera respuesta, la Iglesia, de los únicos que afirma con certeza dogmática que están en el cielo, es de los santos, ¿no? Cuando la Iglesia canoniza a alguien, nos está diciendo, con la potestad que le dio Jesús a Pedro, y con la infalibilidad que le da cuando habla ex cátedra, desde la cátedra como el sumo pontífice, de que un alma llegó al cielo.
Nunca la Iglesia afirma con certeza que un alma sea condenado. Eso no significa que no haya condenación, pero digo, nunca la Iglesia ha dicho, esta persona en particular está en el infierno, porque no ha sido una cosa que Dios haya querido poner como revelación en manos de la Iglesia. Cuando sabemos que un alma ya ha llegado al cielo o si tenemos que seguir rezando. Miren, hay un consejo que viene bien siempre y que es para esta altura del año un poquito más. Cuando estamos en diciembre tenemos que hacer la lista de nuestros seres queridos y la fecha que fallecieron y tenerlos presentes esos días durante el año, marcarlos en la agenda para rezar, porque pueden estar necesitando oraciones y si no lo necesitaran porque ya llegaron al cielo, toman esas oraciones y ellos mismos las reparten. Rezar aquí por un alma que ya se salvó es, algunos santos tuvo esta visión, es plantar en el jardín que tiene, es simbólico, en el jardín que tiene esta alma en el cielo, una hermosa rosa que él puede tomar y darla a un alma de otro familiar, de otro conocido o de alguien que está esperando esa oración particular para que llegue al cielo. Ninguna oración se pierde. No se pierde la que hacemos por las que se salvaron y no se pierde las que hacemos por las que lamentablemente, por decisión propia y por justicia divina, se condenaron. Si yo rezo por un alma que se condenó, esa oración no va para esa alma porque no podría ni podría ayudarla, pero se entra en la economía de la salvación, en el tesoro de gracia de la Iglesia, y la Virgen Santa, mediadora de todas las gracias, la que reparte, va a ser la que tome esas oraciones y no las va a aplicar a quien no las quiere ni las puede recibir, pero sí a alguien a quien las puede ayudar. ¿Cuándo tenemos que dejar de rezar? Yo diría que nunca. ¿Cuándo tenemos que tener la certeza que se salvó? Yo diría que tenemos que vivir siempre con la esperanza de que sí, con la esperanza puesta y la confianza en la misericordia de Dios, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en los primeros momentos de la pérdida de un ser querido, es una pregunta que hasta nos puede atormentar, porque conocimos algunas cosas de nuestro familiar, de nuestro amigo, de la persona que queremos, que nos tambalean nuestra fe en su salvación. No caer en la desesperación, rezar con confianza, poner toda la misericordia de Dios. Acuérdense lo que compartíamos al principio de lo que experimenta San Miguel Arcángel cuando lleva un alma al cielo. El más interesado en nuestra salvación es el mismo Dios. Entonces, siempre poner la confianza en que en su misericordia Él sigue salvando y dejar de rezar nunca. Una parte de la pregunta que no estaba contestando y recordé es, ¿pueden de alguna manera pedirnos ayuda, manifestarse? Bueno, hay formas extraordinarias y formas ordinarias, en la que las almas del purgatorio o sus ángeles custodios de alguna manera nos hacen llegar la ayuda. La forma extraordinaria es en una aparición, es en una revelación, es en un sueño clarísimo que nos dice, necesito que reces tanto. Por ejemplo, nuestro fundador, San Estanislao, cuando recorría los lugares de batalla, lamentablemente Polonia en el siglo XVII tuvo muchas guerras, recorría los lugares de batalla donde había habido tantos muertos, y mientras rezaba el rosario se le aparecían visiblemente las almas y le decían, Padre, necesito la celebración de 3 misas para llegar al cielo. Esas son formas extraordinarias que nos piden ayuda, pero las almas nos piden ayuda de formas ordinarias, con el recuerdo. Cuando llega una fecha, cuando llega la fecha de fallecido, esa fecha es un llamado de atención para que hagamos celebrar la misa por su eterno descanso, para que hagamos una oración particular. ¿Puede haber algún signo particular con la que a mí en particular, mi ser querido, me hace saber que está necesitando oración, que está en el cielo? La respuesta es que sí, pero siempre requiere discernimiento. Por eso no es tan fácil dar una respuesta en general, ¿no? Ante una experiencia o una duda o algo particular, siempre conviene consultarlo con el sacerdote y decirle, bueno, Padre, me ha pasado esto, yo tenía esta costumbre con mi esposo, con mi esposa que falleció, que siempre mirábamos tal o cual parte de la casa juntos por alguna cosa. Y me parece, Padre, que lo vi. ¿Qué significa? Bueno, hay que hacer discernimiento, hay que rezarlo, pero ¿puede pasar? Claro que sí, porque lo reza la liturgia en todas las misas de los santos. Para nosotros, los creyentes, la vida no termina, sino que se transforma, y destruida nuestra morada terrenal, nos construyes una morada eterna en el cielo. Siguen siendo los mismos. Entonces,
de alguna manera pueden pedirnos ayuda. Las formas extraordinarias son las que más discernimiento requiere, las formas ordinarias son en las que, por el recuerdo, insisto, esto es una cosa que tengo siempre presente en el corazón. Si cada vez que viéramos una noticia, que a veces vamos pasando los noticieros, cada vez que viéramos una noticia nos enteramos que una persona falleció, si todos los católicos, cada vez que se enteran que alguien falleció rezando una Ave María, la mitad del purgatorio estaría vacío. Si todos los católicos, todos juntos, en el momento cuando nos enteramos que falleció alguien, rezáramos una Ave María, la inmensa gracia que volcaríamos sobre las almas haría que muchísimas almas aceleraran y mucho su purificación. Muy bien. Bueno, creo que ha quedado súper claro. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. En relación a las oraciones que hemos rezado diariamente, nos preguntan si la intención de oración de cada día solo vale para ese día en particular o si esta intención puede cogerse para rezar todos los días por esa intención. Bien. Esta devoción que estuvimos haciendo, gracias a Dios, se sumó mucha gente, de los 90 días por las almas del purgatorio, es una manera que elegimos en nuestra Cofradía Mariana de las Benditas Almas para prepararnos con tiempo, con 3 meses para el 2 de noviembre. Pero como tal, ni siquiera fue compuesta para este tiempo. En cualquier momento del año se puede realizar esta devoción, en cualquier momento del año se puede rezar específicamente por una intención. Insisto, alguno puede sentir el llamado particular de Dios a rezar mucho y todos los días por las almas más olvidadas, o a rezar mucho y todos los días por las almas que sufren en el purgatorio por sus pecados de soberbia, porque están luchando contra la propia y no saben cómo combatirla, y entonces dicen, yo voy a rezar para que los que sufren esto con lo que yo trato de pelear y no me sale, lleguen más rápido al cielo, porque también va a significar un crecimiento para mí. Estas intenciones se pueden utilizar en cualquier momento del año, se pueden hacer las 90 juntas, se pueden hacer algunas, o se puede repetir todos los días de la vida la misma intención. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quisimos hacer y lo que queremos seguir haciendo y buscando con las formas y las devociones es cumplir lo que dijo María en el mensaje que compartimos. Modos sencillos y simples de rezar todos los días. La oración por las almas del purgatorio tiene todas estas maravillas, pero tiene la desventaja de que por lo general, salvo regalo muy particular de Dios, no vemos el fruto. Cuando yo rezo por un enfermo veo si se curó o no. Cuando rezo por un familiar, veo su recorrido o no. Cuando rezo por las almas del purgatorio, salvo que Dios me lo quiera mostrar, no las veo llegar al cielo. Y entonces es una oración de la que no es tan fácil perseverar. No es tan fácil continuarla con la devoción. Por eso buscamos siempre distintas maneras que nos mantengan rezando. Hicimos la devoción de los 90 días, existen muchas otras y muy bellas. La oración que hicimos recién, por ejemplo, de los 5 Padre Nuestros en honor a las llagas de Jesús, es una devoción hermosa y que también se puede usar para muchísima, en cualquier momento del año. Bueno, aprovecho la ocasión, Padre, ya que ha nombrado la oración que hemos hecho de las 5 llagas, nos han también pasado por el chat solicitudes para ver si nos lo puede enviar para pasarlo por los grupos de las almas. Sí, por supuesto. En un momento bueno, después se los envío, claro. Muy bien. Muchas gracias de antemano. Y le sigo con la siguiente, ¿no? Esta la voy a leer literalmente porque es un poco delicada. Prefiero no cambiar ninguna palabra. Y dice así. Padre, buenas tardes. Mi hermano se suicidó. ¿Él se queda en el purgatorio o nosotros con las oraciones lo podemos salvar para llegar a Dios? Bien. Si está en el purgatorio va a ir al cielo. El alma que está en el purgatorio siempre va al cielo. Claro que es primero mi oración y mi cercanía con la persona que escribió el mensaje, ¿no? Durante mucho tiempo, y nos quedó, y esto lo quiero explicar, nos quedó en la mente y el corazón y en nuestra tradición católica una especie de asimilación inmediata entre suicidio y la persona se condenó. La persona que se suicidó se condenó, casi como que tendríamos esta concepción, es falsa. ¿Por qué la Iglesia siempre fue tan firme en el rechazo del suicidio y a veces hasta con algunos signos externos y claros
en algunos tiempos y en algunos lugares de la iglesia no se daba de la misma manera la sepultura, no se realizaba de la misma manera por aquel que se había suicidado. ¿Por qué? Porque el suicidio como tal tiene un efecto profundo y hiere mucho a la comunidad. Y a veces, y esto lo hemos visto en tantos casos, cuando se trata de una persona joven, termina lastimando mucho a los otros jóvenes que lo pueden considerar como una alternativa. Entonces, por eso la Iglesia siempre fue muy clara y muy firme en el rechazo del suicidio, por lo que tiene de quebrantar la ley de Dios. Pero eso no significa de ninguna manera que porque una persona se suicidó no podemos tener esperanza. Claro que tenemos esperanza, claro que rezamos, y lo que le quiero contestar es que del purgatorio va a ir al cielo. ¿Podemos ayudarlo a acelerar su purificación? Sí, claro que sí, y por eso tenemos que rezar mucho por él como por cualquier difunto, pero no es que por algún pecado particular el alma ya no va a salir del purgatorio. El purgatorio no es una morada definitiva. Las únicas moradas definitivas y eternas son el cielo o el infierno. El purgatorio es la purificación para llegar al cielo. Del purgatorio nadie va al infierno y en el purgatorio nadie se va a quedar allí definitivamente. Cuando sea el final de los tiempos, el purgatorio desaparece por completo, porque solamente va a quedar a la derecha y a la izquierda, como dijo el Señor, en aquellos que hayan recibido su salvación y en aquellos que hayan rechazado su salvación. Muy bien, muchas gracias, Padre. La siguiente pregunta nos preguntan si hay niveles en el purgatorio. O sea, que alguien ha entendido que, se ha leído en alguna circunstancia, varias personas nos han comentado que hay diferentes niveles, ¿no? Y otra que puedo asociar a lo mismo también, si hay días particulares en los que salen más almas del purgatorio, aparte supongo del día de las Santas Almas, pero si hay algún día en particular en que se pueda considerar que hay más almas salvadas. Bien, bien. La primera pregunta es... los niveles del purgatorio. Sí, hay que aclarar una cosa particular y después la respuesta es afirmativa. Pero dentro de la respuesta afirmativa hay que entender esto. Cada alma tiene un grado de purificación único. Cada alma tiene un camino de purificación propio de su vínculo con Dios. Esto hay que dejarlo a salvo. ¿No? O sea, cada alma tiene su camino de purificación. Pero dentro de esta purificación, y sobre todo a partir de Santa Brígida de Suecia, a la que el Señor le enseña muchas cosas sobre el purgatorio, distinguimos 3 estados o 3 niveles de purificación. El primero, llamado Gran Purgatorio, en el cual las almas, después de la muerte, comienzan el desapego fuerte del pecado. Una de las consecuencias más dolorosas del pecado es que me invita a seguir pecando, ¿no? Cuando Dios me perdona, cuando soy absuelto de mi culpa, ya estoy en amistad con Él. Pero no solo, por el ejemplo que ponía al principio, no solo me duele el estómago después de comer tanto chocolate, sino que mañana voy a tener ganas de vuelta de comer chocolate, ¿no? Esa tendencia, esa inclinación que quedó al pecado, en la purificación inicial llamada Gran Purgatorio, el alma ya es santa, ya no quiere pecar, pero tiene que ser purificada también de esta inclinación. Es la primera purificación, la purificación inicial. Para algunas almas puede durar mucho tiempo, comparándolo en relación con el nuestro, que no hay ese mismo tiempo. Pero esta purificación inicial, por las almas que están en el Gran Purgatorio, coinciden los santos, que son por las que menos podemos ayudar a que aceleren la purificación. Esto lo tienen que hacer. Y hay maneras de ayudar a estas almas, a las almas del Gran Purgatorio, por ejemplo, poniendo nuestra oración en manos de los ángeles, porque a donde nosotros no llegamos, llegan los ángeles, ¿no? Pero bueno, este es el primer estado de la purificación. El segundo estadio de purificación, las almas que están en el purgatorio medio o en el purgatorio intermedio, depende del santo que van con los nombres, son almas que ya están directamente en camino hacia Dios. No es que las almas en el Gran Purgatorio no, pero están todavía rompiendo ataduras. Las almas en el purgatorio medio van caminando hacia Dios, van purificándose, y por estas almas podemos hacer muchísimo más. Estas almas ya pueden interceder de manera más perfecta por nosotros. Y en un tercer momento, cuando las almas ya en esta purificación llegaron a la purificación definitiva,
están en el último estado del purgatorio que se llama la antesala o la antecámara del cielo. ¿Qué pasa? El alma ya no tiene ninguna consecuencia del pecado. Y entonces, ¿por qué no llega? ¿Por qué no está en el cielo si ya no tiene nada que purificar? Porque en la antecámara del cielo está creciendo su amor para poder prepararse para el grado de gloria que Dios le tiene pensado dar desde toda la eternidad. El alma en la antesala del cielo está creciendo por el deseo. Podríamos decir que en todo el purgatorio se crece por la purificación y por el deseo de Dios. Pero a medida que se va creciendo, la purificación cada vez es menos necesaria y el deseo de Dios va creciendo tanto, tanto, tanto y tanto que el alma está lista para cuando se le abra la puerta llegar a ese abrazo definitivo. Esto en cuanto a los estados, los tres tradicionales, salvando lo que decíamos al principio, que cada alma tiene un camino único. Y no es que las almas tienen que pasar primero por el gran purgatorio, después por el purgatorio intermedio, no. Algunas almas van directo a la antesala del cielo, otras almas van al gran purgatorio y de ahí directo a la antesala del cielo, cada una con su recorrido. Después está la otra pregunta, ¿hay días particulares en los que más almas van al cielo? La respuesta también es que sí. Por ejemplo, San Pedro Damián tiene, hace más de 1000 años, una revelación de que el día de la Asunción de María al cielo, son tantísimas las almas que pasan del purgatorio al cielo. ¿Por qué? Porque la Asunción de María es la celebración en la tierra y en el cielo del triunfo de Nuestra Señora. Y pensemos lo que les decía de Santa Gertrudis. El Señor, en el día que Santa Gertrudis iba a morir, le dijo: voy a permitir que muchas almas te acompañen para hacerte de cortejo. Bueno, en el día de la Asunción de María, el cortejo de las almas del purgatorio lo embellece, y llegan un montón de almas al cielo. Días particulares: Viernes Santo, Domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia, ahora, las fiestas de los santos, de algunos santos en particular, el día de San Nicolás de Tolentino, el día de San Juan Macías. San Juan Macías es este santo que tiene el apelativo, el apodo de ladrón del purgatorio, porque el Señor poco antes de morir le reveló que con su oración cotidiana de todos los días había ayudado a llegar al cielo más rápidamente a 1.400.000 almas. Imagínense el día que celebramos a San Juan Macías. Más almas llegan al cielo, y después hay días en los cuales más almas llegan al cielo por determinado otro motivo, ¿no? Por ejemplo, los devotos a la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre, me imagino que México enriquece el cielo con muchísimos santos, y así con los patronos, pero hay días en los que del purgatorio se van más almas al cielo. El 2 de noviembre que mencionaste al principio, el día de la Asunción, el Viernes Santo, el día de Pascua, el día de la solemnidad de la Divina Misericordia. Muy bien. Bueno, padre, la siguiente pregunta, voy a tratar de, bueno, acortar un poco también porque hay muchas preguntas, pero hay unas que son muy interesantes, la verdad, y bueno, intentar también cubrir un poco todo lo que se pueda, ¿no? Hay una pregunta, la voy a también leer literal, dice: ¿hay no nacidos en el purgatorio? Y de ser así, ¿por qué motivos y cómo podemos ayudarlos? Me dice: muchas gracias y que Dios os bendiga. Agrego la parte final porque también es bonita. Pero bueno, esta es una pregunta interesante, y también nos preguntan si existe el limbo. O sea, Bien. lo que sería la transición entre este mundo y el purgatorio, ¿no? Entiendo yo que sería esta la pregunta. Claro, no. El limbo no sería eso, pero vamos, empecemos. La de los no nacidos. Entiendo. Empecemos por esto. Las almas en el purgatorio purifican las consecuencias de sus pecados personales. El no nacido no tiene pecado personal, no puede tener consecuencia de pecado. Por lo tanto, no nacidos en el purgatorio no hay. ¿Cuál es el destino eterno de los niños muertos sin bautismo? Tomamos lo que dice el catecismo en primerísimo lugar. Esto que les voy a decir ahora es absolutamente así, cierto y seguro. Dice, y lo dice citando Juan Pablo II. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, los encomendamos a la misericordia de Dios, como por otra parte siempre ha hecho la Iglesia en su liturgia. O sea, ¿podemos desesperar de su salvación? No. La Iglesia nos anima a no desesperar de su salvación, sino confiarlos a la misericordia de Dios. En cuanto a si existe el limbo, no existe el limbo, bueno,
hay un papa que hace siglos escribe que la creencia en el limbo no es meramente una disquisición teológica, sino que sería uno de los estados intermedios después de esta vida para aquellos que no tienen ningún pecado personal y por lo tanto no merecen la condenación, no merecen estar lejos de Dios, pero no fueron bautizados y no recibieron la gracia. Es una cuestión teológicamente disputada, nunca ha sido dogmatizada a pleno por la Iglesia, y uno en esto es en donde tiene que pararse y decir, bueno, me paro en la doctrina de la Iglesia. ¿Qué puedo hacer por los niños no nacidos, por los muertos sin bautizar? Niños o a veces, por ejemplo, una persona con síndrome de Down que no tiene ningún pecado particular, pero que no fue bautizado. ¿Puedo desesperar de su salvación? No. Tengo que rezar. ¿Está en el limbo? No lo puedo afirmar así porque sí, porque la Iglesia en su última expresión sobre estas almas nos dice que los confiemos a la misericordia de Dios. Y en cuanto a la existencia del limbo, existe un documento de la Comisión Teológica Internacional que explica un poco su doctrina, que no dice el limbo no existe, salió, me acuerdo en su momento, la Iglesia cerró el limbo, ahora falta que cierre el purgatorio. La Iglesia no puede cerrar lo que Dios haga si se trata de esa realidad, pero no tenemos una palabra definitiva de la Iglesia sobre el limbo. A mí, particularmente, y ahora ya que corro lo que es así, lo dogmático, lo seguro, lo cierto, a mí me ayudó mucho un libro que alguna vez lo he citado, El Purgatorio, una revelación particular, que tiene este permiso de parte del obispo, de este hombre, es de edición española, creo, el libro, así que me imagino que debe ser de España el autor, porque en un momento dedica unas palabras al limbo y dice, me causa mucho dolor pensar en esto, el limbo existe, el limbo no está vacío, pero no es eterno, es temporal. También existe el camino al cielo para aquellas almas que murieron sin bautismo. Esto no es dogma, esto insisto, esta última parte que dije es una cosa que les comparto. Lo que es seguro y cierto es, para con los niños muertos sin bautismo, los encomiendo a la misericordia de Dios, rezo por ellos y tengo derecho a tener esperanza porque la Iglesia lo ha hecho siempre en su liturgia y porque el catecismo de la Iglesia Católica me permite hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Padre, por la explicación tan completa. Y la última pregunta, ya para cerrar el ciclo de preguntas, porque bueno, tenemos otras, pero la verdad es que ya no nos dará tiempo. Nos comentan si la extrema unción nos lleva directo al cielo. Bien. El nombre extrema unción es el nombre tradicional que se le daba a este sacramento de la unción de los enfermos, que incluye, en el caso de los moribundos, cuando la llamamos extrema, la potestad del sacerdote de darnos la indulgencia plenaria, ¿no? Cuando recibo el sacramento de la unción, siendo moribundo y estando con las debidas disposiciones en gracia, queriendo llegar a Dios, recibo con el sacramento de la unción el don de la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se aplica a lo mismo que dijimos antes. No significa automáticamente al cielo, significa un motivo muy grande para esperar la salvación, porque es una gracia inmensa, y en este caso de la indulgencia plenaria asociada a la unción, asociada a uno de los 7 sacramentos, que son las fuentes más genuinas y originarias de la gracia. Entonces, no podemos decir que porque recibió la unción se fue directo al cielo. Podemos decir que ha recibido todos los auxilios para alcanzarlo. Nosotros decimos que nuestra fe es católica, no solo porque estamos llamados a llegar a todos, es universal porque tenemos que anunciar a todos, sino porque Jesús le dejó la plenitud de los medios de salvación. En ese sentido somos católicos. Hemos recibido la plenitud de los medios de la salvación. Así que, consejo de corazón, nunca esperen para llevar al sacerdote para dar la unción a un familiar porque quizás se asuste. Hablemoslo ya antes, pero que sea una decisión de la familia que cuando se puede, el sacerdote tiene que llegar porque es un don inmenso para ayudar en la purificación de las almas y que más prontamente lleguen al cielo si van a tener que pasar por el purgatorio. Bueno, Padre, muchísimas gracias. La verdad es que hoy hemos hecho un máster con usted sobre almas del purgatorio.
y la verdad es que nos encantaría seguir aprendiendo, pero bueno, ya se nos va acercando la hora de acabar. Entonces, vamos a hacer como cierre un breve resumen de los puntos que hemos tocado hoy. Entonces, como primer punto tenemos la pregunta de por qué hemos rezado, por qué rezamos por las almas del purgatorio, y usted nos ha dicho 4 motivos. El primero, para honrar y alegrar a Jesús. El segundo, por el propio bien de las almas, ya que cumplimos con las obras de misericordia. Después, porque nos hacemos un bien a nosotros, ya que primero reconocemos nuestro pecado y podemos tomar conciencia bueno, podemos tomar medidas para ser más virtuosos, ¿no? Después, porque también somos conscientes de que las cosas de la tierra no son lo importante, sino que nuestra meta es llegar al cielo. Y después también nos ayuda a ver la muerte con una trascendencia y esperanza, ¿no? Y luego ya por último, el último motivo por el que rezamos por las almas es que buscamos crear un nuevo ejército de santos que intercedan por nosotros, ¿no? Entonces ahí entra en juego la comunión de los santos, que es algo que no sé si solemos tener muy presente, ¿no? Que estamos en el cielo comunicados con nosotros, los santos del cielo, ¿no? Con nosotros que estamos en camino. Entonces, en este punto de la comunión de los santos, bueno, nos ha comentado una forma de rezar, ¿no? En vez de pedir por nuestras propias necesidades, lo que podemos hacer es rezar por las almas del purgatorio para que ellas intercedan por nosotros. Y estas almas pueden interceder por nosotros desde ya, o sea, desde el nivel medio del purgatorio, ¿no? Y a medida que se van acercando ya más al cielo, ya interceden más perfectamente por nosotros. Y bueno, pues rezar por las almas del purgatorio es también una forma de interceder por las intenciones de la Virgen. Nosotros le podemos pedir a las almas del purgatorio que intercedan por las intenciones de la Virgen y así acelerar el triunfo de su corazón inmaculado. Entonces, bueno, creo que todos son ventajas para rezar por las almas. Y nada, le damos las gracias por habernos iluminado tanto en este aspecto, que es un aspecto que yo creo que es un tema muy desconocido para muchos, ¿no? Entonces, bueno, antes de que nos dé la bendición final, voy a dar un aviso. Mañana tendremos con nosotros al Padre Inocencio, también en el ciclo de conferencias de la Fundación. Estará con nosotros a las 7:30, hora española, con la conferencia ¿Cuál es tu pecado capital? Bueno, ya es habitual que cada sábado nos dé una formación el Padre Inocencio y esta vez, pues bueno, ¿cuál es tu pecado capital? Que también tiene mucho que ver con las almas del purgatorio, ¿no? Porque hemos estado, pues, durante 90 días rezando por muchos de los pecados que no somos normalmente conscientes, ¿no? Bueno, pues ya le dejo que dé la bendición y muchísimas gracias por todo, Padre. Un abrazo. Hermoso resumen, la verdad que muy, muy bueno. Sí, un agradecido yo con ustedes por la invitación, por la cercanía, por este tiempo compartido, por la posibilidad de transmitir esto, que como les decía al principio, es parte de nuestro carisma original y poder compartir ahora como sacerdote la bendición para que llegue a todos los que se han sumado, a todos los que después lo vayan a ver. Les pido para predisponernos para la bendición, que tengamos a nuestros seres queridos, vivos y difuntos, siempre sea así, y los tengamos en el corazón, porque cuando Dios me bendice, bendice a los que yo tengo en mi corazón. Entonces, en este momentito, los pongo en mi corazón, a los de mi familia, vivos y difuntos, a los amigos, a los conocidos, a aquella persona que sé que está necesitando más la bendición de Dios, porque ahora Dios va a pasar por mi corazón, me va a ver, y cuando vean mi corazón que tengo a estas personas, las bendice también, porque no se deja ganar en generosidad. Que el Señor esté con ustedes. Por la intercesión de María, la Madre de Misericordia, la Reina del Purgatorio, la Madre del Amor Hermoso, la Reina de la Paz, los bendigo a ustedes y a los que tienen en su corazón Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.